destacar alguna de las experiencias que he tenido la suerte de vivir como entrenador y que espero seguir viviendo durante los años que me dure la energía y que me dure la pasión por este deporte y por esta profesión. Es muy difícil porque yo creo que cada una de las experiencias dentro de cada club, dentro de cada momento, han traído cosas a posteriori que me dieron la posibilidad, lo primero, de haber conocido grandes personas, de haber dejado un legado en lo deportivo, pero también en lo profesional, que hay veces que se puede confundir y yo creo que no se debe de confundir, aunque tienen que ir las dos cosas de la mano, lo deportivo y lo profesional, pero sobre todo en lo humano, ¿no? No sé, por poneros un ejemplo, yo no puedo olvidarme de cuando comenzaba a entrenar, a pesar de que cada vez que voy a algún lado y me preguntan por los equipos que he entrenado, todo el mundo quiere saber pues cosas de la Unión Deportiva Las Palmas, cosas del Club Deportivo Lugo, cosas del Real Sporting de Gijón. Cuando he estado como director deportivo quieren saber de mi labor como director en la Academia del Atlético de Madrid, pero yo me empeño en hablar pues de aquello que para mí fue muy importante porque fue esa parte del proceso donde uno se sintió crecer y ir, bueno, pues generando su propio proceso dentro de este mundo, ¿no? O sea, yo no puedo olvidarme de cuando empezaba a entrenar en la Peña Sportinguista Hermanos Castro, que es un equipo muy modesto de aquí, de Gijón, de Asturias, cuando de ahí paso a entrenar al Club Deportivo Labraña, donde, bueno, pues coincido allí, tengo la suerte de que era un club donde había muchachos de muchísimo nivel. Hablemos de Luis Enrique, hablemos de Abelardo, hablemos de Luis García, el ahora entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. De ahí, de Labraña, pues ese club me trajo la posibilidad de dar el salto de entrenar infantiles a ya juveniles en un equipo que se llamaba o que se llama la Sociedad Deportiva Llano 2000. De ahí, pues bueno, pues ese club también me dio la posibilidad de seguir creciendo, ir a otro club de aquí de Asturias, que ya era pues un club de aquella más importante a nivel de juveniles, que se llamaba el Club Deportivo Arenal. Y ahí es cuando ya me llega el primer reto importante para mí en ese proceso como entrenador, muy joven de aquella, porque empecé muy temprano en los equipos del Real Sporting de Gijón, en los alevines. Ahí tengo un momento muy, muy importante que fue al segundo año de estar en Mareo, donde quedamos campeones de la Promises y ese campeonato que de aquella era televisado por el Canal Plus, no estaba masificado esto de los torneos de fútbol 7 o de fútbol 8 de alevines, como ahora hay torneos por todos lados. De aquella era el torneo que había y era muy relevante, era solamente para los clubes de primera división, ¿no? El hecho de haber quedado campeones en aquel torneo, pues trajo consigo que dentro de la escuela de fútbol de Mareo, el Real Sporting de Gijón, pues me empezara a dar continuamente año a año pues un reto de una exigencia mayor, podríamos decir, entrenando muchachos más mayores, ¿no? De ahí pasé a Liga Nacional Juvenil, de Liga Nacional Juvenil pasé ya al filial en Segunda División B, siendo muy joven, y a los 2 años de estar entrenando al filial, pues ya pasé al primer equipo, ahí ya como segundo entrenador. Siempre había sido primer entrenador, pero al primer equipo pasé como segundo entrenador. Y bueno, pues hasta ahí duró esa etapa en el Sporting porque luego como que consideré que tenía que salir otra vez al frío, que yo me sentía incompleto, sabía que el Sporting era mi casa, así me lo habían hecho saber y en ese momento tenía la oportunidad de salir fuera a hacer la mili, una especie de mili, ¿no? Y bueno, pues elegí salir a Segovia y fui a entrenar un equipo en Segunda División B, la gimnástica segoviana, llena de jugadores que venían ya muy veteranos, que venían de vuelta, que venían de haber jugado en Primera División, entre ellos Quique Estebarán, que venía de ser futbolista pues en el Dream Team con Johan Cruyff en el Fútbol Club Barcelona, de haber jugado en el Tenerife, en aquel Tenerife tan impactante que en Primera División le quitó ligas al Real Madrid y se las puso a merced al Fútbol Club Barcelona, ¿verdad?
Bueno, para mí aquello fue muy importante porque siendo un entrenador muy joven, tenía muchos futbolistas que eran mayores que yo y con mucha más experiencia que yo. Eso me sirvió para curtirme, me sirvió para saber manejar no solamente los aspectos puros y duros del fútbol, del juego del fútbol, sino pues empezar a tirar un poquito de esas herramientas que tiene que tener el entrenador a nivel de gestión humana, a nivel de gestión con profesionales, de momentos de las personas, dentro de los momentos de la competición, dentro de los momentos del equipo. Y pues bueno, fue muy importante porque para mí aquello fue una escuela, ¿no? Ese año en la gimnástica segoviana para mí fue una escuela de alta exigencia, podríamos decir, ¿no? De ahí regreso otra vez a Asturias, pero regreso a un club pues muy emblemático aquí, que era la Unión Popular de Langreo, en un momento de este club que necesitaban cambiar un poquito la fisonomía, sobre todo de la plantilla que tenían, de salir de ese haberse dejado tragar un poco, diríamos, por la dinámica de la tercera división. Entonces querían rejuvenecer mucho el equipo, llenar la plantilla de jugadores jóvenes que estuvieran en pleno proceso de crecimiento para que hicieran de nuevo crecer al Langreo, que había estado en segunda división A. Y bueno, fue lo que hicimos en 2 años, cambiamos esa fisonomía de la plantilla y creamos, bueno, pues un grupo de muchachos que al final terminó ascendiendo a segunda división B de nuevo. Pero lo más impactante y lo más duro y también lo más enriquecedor para mí como entrenador, pues fue este tema de generar ese cambio. De aquella no había directores deportivos, no había secretarios técnicos y era el propio entrenador el que gestionaba ese llegar de jugadores a una plantilla y luego había que gestionarla en el día a día durante el trabajo en la competición, ¿verdad? Entonces hacía las dos labores. Eso a mí me enriqueció muchísimo. De ahí es cuando vuelvo a salir fuera de Asturias y me voy para el Club Deportivo Lugo, para un club pues, muy importante ya. Y bueno, llego a un club donde volví a sentirme otra vez pues entrenador profesional, con una afición detrás importante, con un club con solera, en una región que estaba haciendo las cosas muy bien en el fútbol nacional, como era la región gallega, con clubs importantes en la primera división de aquella. Hablemos de Deportivo La Coruña, de Celta de Vigo. El Pontevedra estaba ahí filtreando en segunda división, luego estaba el Club Deportivo Lugo, el Orense, bueno, pues había el Compostela. Era una región muy rica y el Club Deportivo Lugo era uno de los clubes importantes. Bueno, pues fue otro lugar donde a mí me sirvió mucho, mucho, porque de ahí me vinieron, yo creo que fue el año donde a posteriori tuve más posibilidades, más ofertas de trabajo y es cuando me aparece la posibilidad de ir a las Islas Canarias, que en principio no fue el Pájara Playas de Jandía el que me había llamado. Yo había tenido una oferta del Mensajero. Había tenido en su momento una oferta del Mensajero y no llegamos a un acuerdo. Y después fue cuando, bueno, aparece el Pájara Playas de Jandía y para mí ese sí que es un momento de estos relevantes dentro de mi trayectoria, porque el Pájara Playas de Jandía lo que hizo fue abrirme las puertas del fútbol canario. Salió una temporada magnífica dentro de unas dificultades tremendas, como la gente de ahí sabéis, pero fue una temporada, pues, bueno, pletórica. Quedamos segundos, jugamos el periodo de ascenso a segunda división A, una temporada de estar 7 meses prácticamente sin cobrar nada. Llegó un momento que no teníamos ni directiva para poder viajar a los partidos del playoff, tuvimos que buscarnos nosotros la vida. Provocando situaciones con órganos políticos para que nos ayudaran. Bueno, pero de aquello hizo mucho impacto en las islas y eso me trajo luego pues la gran noticia de poder llegar al Unión Deportiva Vecindario por dos temporadas y ahí es donde pues bueno, pues yo creo que tengo ese momento más importante dentro de mi carrera profesional como entrenador, porque eso me trajo luego la posibilidad
de llegar a la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí cuando llega a la Unión Deportiva Las Palmas no llegó como entrenador. La verdad que me extrañó cuando Miguel Ángel Ramírez, el presi, pues me llama para decirme que quiere que sea el secretario técnico, que quiere que sea quien lleve pues el tema de buscar esos jugadores que tenían que componer una plantilla ahora en Segunda División A, porque ellos venían también de ascender, igual que el vecindario que yo en el que había estado. Y a mí me extrañó, porque yo le decía, yo no, yo es que soy entrenador, ¿no? Y él me decía, bueno, pero hasta ahora, ¿quién ha estado cocinando esas plantillas donde has estado tú, ¿no? Bueno, pues entonces aquí puedes hacer lo mismo, pero con el aval de que estás en un club como la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, pues me fui para allá hasta que en la tercera temporada que estaba allí, que me quedaba otro año más de contrato, es cuando Miguel Ángel decide bueno, que baje yo al campo, que coja el equipo, y volví otra vez a lo que es lo mío, que es donde yo creo que soy más útil, creo que es donde puedo aportar muchas más cosas sobre el jugador joven, porque me especialicé en ello desde que estaba en el Sporting de Gijón, en enseñarle la profesión al jugador joven, que es lo que más le cuesta, aprender la profesión del futbolista. Terminar de darle esos retoques a nivel táctico, sobre todo de conocimiento del juego, para bueno, entrar ya en un mundo de jugadores de mucho nivel y donde ganar ventaja en todo tipo de situaciones es muy importante, ¿no? Y ahí el detalle, pues, y me volví un especialista en eso, ¿no? Pero también me había bueno, pues formado a través de la Segoviana, del Lugo, de todo esto, en también saber ser un gestor de jugadores más veteranos, ¿no? De hecho, me valió mucho el tema de la Segoviana. Y bueno, yo no me quería apartar del tema de entrenar, entonces cuando en Las Palmas tenía un año más de contrato y Miguel Ángel quería que yo regresara a la Secretaría Técnica, una vez que había terminado mi trabajo ahí como entrenador, pero yo le dije que quería seguir entrenando, que quería seguir entrenando. En ese momento él pensó que yo tenía un equipo ya, pero yo no tenía nada, porque yo no tenía ni representante, yo no he tenido, de hecho. Y bueno, pues nada, me fui de la Unión Deportiva Las Palmas, muy a pesar mío, porque mi familia quería estar allí, estábamos muy bien, muy bien. Mi familia estaba fenomenal, estaba como si estuviera en casa, no, mucho mejor todavía. Encontramos personas que nos hicieron sentir que éramos de allí, en Arinaga, en el pueblo que vivíamos, y eso fue tremendo, eso fue tremendo. Bueno, entonces me regresé para mi casa, me vine sin trabajo. Yo le había dicho a Miguel Ángel que yo no tenía equipo, y así fue, yo no tenía equipo hasta que, bueno, pensando de que alguien me iba a llamar, que no sé qué más, pero por lo que sea, pues no sonó mi teléfono, a lo mejor porque al no ofrecerme nadie por ahí, pues yo pensaba que iba a sonar el teléfono como siempre había sonado. No sonó hasta que sonó el día 5 de enero, que el Sporting de Gijón había cesado al Pito Abelardo en el filial, y me llamaron para regresar, para entrenar de nuevo otra vez al filial del Sporting. Regresé, estuve ahí 2 temporadas, y es cuando a las 2 temporadas el Sporting de Gijón me pide que fuera el que le diera un camino homogéneo, un proceso a todo lo que estábamos haciendo en Mareo. Para no depender de si esta jornada es buena, si la otra, como me decían, tenemos que intentar por todos los medios que esa tierra donde vamos a echar la semilla, que todos los años nos dé frutos, Entonces tenemos que hacer algo con el tema de la metodología, tenemos que hacer algo con los procesos, tenemos que hacer algo con nuestros entrenadores, para que no dependamos de que si las semillas mejores del mundo de repente un día cayeron en nuestra tierra, pues entonces sí tenemos cosecha, pero si esas semillas se fueron para la tierra de otro, pues no tenemos cosecha. Entonces había que creer más en los procesos, en el trabajo, que no en las casualidades de las jornadas, ¿no? Y mi corazón es tan del Sporting que le dije que sí, y ahí es cuando me desvío un poquito del camino del entrenador. No es que haya estado sabático, sino que me metí en eso, y la cosa, pues bueno, fue también en Mareo,
volvimos a tener jugadores internacionales en todas las categorías, todo esto, sonó aquello tanto que de repente me llegó una oportunidad en la cual me volvió a tocar otra vez esa fibra de la persona inquieta que busca cosas nuevas, que busca la incertidumbre para crecer, que busca caminos a lo mejor que no dominas porque necesitas saber más del mundo del fútbol. Y bueno, apareció Juan Mata para ofrecerme un proyecto en Venezuela como director general en una academia que recién empezaba conmigo y que a día de hoy pues es una academia que de hecho se llama Academia Puerto Cabello y que es un club pues de los mejores que hay en Sudamérica. Es un club que ahora está jugando Copa Libertadores, que tiene una ciudad deportiva que aquí en España tengo miedo que no haya ninguna, y que es un club llamado a las máximas cotas en nada de tiempo, en nada de tiempo. Bueno, pues cuando a mí me llamaron para ir para allá, pues hubo que iniciarlo todo desde cero. No teníamos ni entrenadores, tuve que buscar gente por las calles para formarlos como entrenadores, buscar niños por los barrios. Se hizo todo desde cero, pero salió todo muy bien, muy bien. Y estando allí, iba pensando, digo, bueno, pues la única manera de regresar a España va a ser a través de mi querida Unión Deportiva Las Palmas o el Sporting, que me vuelvan a llamar. Esos dos clubes donde ya me conocían de mi trabajo y que de repente un día se acordaran de mí o que me necesitaran, ¿no? Y sin embargo un día aparece pues un correo electrónico en mi ordenador del Atlético de Madrid. Aparece un correo electrónico donde me piden contactar conmigo por teléfono, yo les doy el teléfono porque no estaban consiguiéndolo y tienen unas conversaciones conmigo, quieren reunirse conmigo, entonces, bueno, pues me mandan los billetes de avión y vuelo hasta Madrid, me reúno con el director general y nada, llegamos a un acuerdo y fue cuando ya me vine otra vez para España y estuve 4 años como director deportivo de la Academia de Atlético de Madrid. Por eso no estaba entrenando, porque desde mareo, desde que el Sporting me pidió que cogiera ese tema con la cantera, pues parece que entré en ese camino, ¿no? En ese camino. Estuve con el Atlético de Madrid, luego después del Atlético de Madrid, Real Avilés como director deportivo. Es la experiencia que menos me ha gustado porque yo creo que yo me veo como entrenador, soy entrenador, me veo como un especialista para entrenar jugadores jóvenes en ese último barnizado para el fútbol profesional, pero también me veo como, pues bueno, como estuve en el Atlético de Madrid o como estuve en el Sporting, ¿no? Llevando lo que es el proceso de los jugadores que tenemos en las canteras, ¿no? O sea, en la dirección de cantera. Pero en la dirección deportiva de un primer equipo sí me vería, pero no como el máximo exponente, porque tengo que decirlo, es algo que tienes que estar muy preparado para muchas cosas que van más allá del propio juego del fútbol. Y yo creo que en eso no me he especializado. No me he especializado. Y de repente es cuando me surge pues esta llamada, en este caso de David Villa, del grupo de David Villa, de DB7, que habían comprado un club, tenían un proyecto en Benidorm, y en ese proyecto de Benidorm se dan las dos situaciones, ¿no? Que puedo entrenar, pero que a la vez pues puedo, como manager general deportivo, pues darle un poquito forma a una academia que tiene el propio club, que tiene en este momento 600 muchachos y que quieren que sea en ese espacio del Levante, de lo que es Alicante, Valencia, Castellón, pues con el tiempo generar una academia que sea referente, ¿no? Que sea referente. Entonces, ¿cuál ha sido? Es que todas han traído algo después y sobre todo después de todas siempre me ha quedado algo en lo humano muy importante.